Habíamos comentado en anteriores videos que la administración de Turquía empezaba a unirse, a tener un rol más activo en el conflicto en Oriente Medio. Pues esto se acaba de demostrar con lo que ha sucedido en este escenario actual. Resulta que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acaba de manifestar su apoyo al movimiento palestino Hamas. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué es diferente a lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Agencia para los Refugiados Palestinos, donde Israel pegó el grito al cielo, pero ahora con Turquía va a ser mucho más complicado? Vamos a comentarlo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acaba de declarar que en su última reunión con el jefe de la oficina política del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, él ha dicho que va a apoyar de pleno y directamente a Hamas, que Ankara va a trabajar de la mano con ellos, así como lo están escuchando. El 20 de abril, Erdogan y el propio Haniyeh se reunieron en la ciudad turca de Estambul para debatir la situación en la Franja de Gaza, en particular las medidas necesarias para la entrega de ayuda humanitaria y el cese del fuego en el enclave palestino. Habíamos comentado que primero, de hecho, tanto la administración turca como el propio movimiento palestino decidieron no decir de qué se iba a hablar, no decir qué era exactamente de lo que iba a tratar la reunión, pues aparentemente todo ha cambiado y Erdogan ha salido al frente a decir que apoyan directamente a Hamas. Lo que ha revelado el líder turco es que le manifestó el apoyo en la lucha de la liberación y va a seguir considerando a sus hermanos y hermanas de Hamas que defienden la patria de los invasores, como la Guardia Nacional Palestina. Unas palabras bastante fuertes que llaman la atención porque de momento Israel no ha dicho nada. Asimismo, el propio Erdogan ha señalado que Turquía no puede llamar terroristas a Hamas y a sus combatientes. Él dice que no pueden estar entre los que consideran a Hamas como una organización terrorista solo porque Occidente así lo quiere. No pueden llamar terroristas a los combatientes de la resistencia palestina, terminó enfatizando Erdogan. Y este es un escenario bastante curioso que demuestra pues de una vez por todas lo que va a hacer aparentemente la administración turca. Y es que previamente, unos días antes, Erdogan había responsabilizado directamente a Netanyahu por las tensiones que se viven entre Israel e Irán. Habíamos comentado en anteriores videos que Erdogan había salido al frente a decir que tanto Israel como Irán estaban mintiendo, que había cosas que no eran ciertas, que él tenía información privilegiada con respecto a lo que estaba sucediendo entre estos ataques entre ambas naciones, pero después de tener toda esta información y después de haber durante un tiempo estudiado todo esto, el propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha considerado que en realidad es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el responsable de las tensiones entre Israel e Irán. Literalmente, él ha comentado en su discurso a la nación que, en este caso, Netanyahu debería ser condenado primero. Fue Netanyahu quien terminó con la vida de 34.000 personas inocentes. Mató a miembros de la prensa que no tenían otro objetivo que simplemente informar noticias. Hizo estallar escuelas, iglesias, mezquitas, campos de refugiados, personas que hacían cola para recibir ayuda humanitaria. Cometió genocidio frente a todo el mundo. Terminó sentenciando el propio Erdogan, lo cual demuestra cuál es su postura real en este escenario. El presidente turco ha agregado que Netanyahu pone en peligro la vida tanto de sus ciudadanos como de los residentes de la región para terminar prolongando su vida política. Él mismo dice que sería deshonesto e injusto evaluar la situación a partir de los acontecimientos de la noche del 13 de abril. Desde el 7 de octubre, el gobierno israelí ha estado tomando medidas provocativas para avivar la llama en la región. Terminó precisando Erdogan, algo que es muy diferente a lo que hemos visto con respecto a otros analistas, a otros expertos, a otra prensa también internacional, pero que llama la atención porque aparentemente Turquía ha empezado a trabajar mucho más activamente y, todo se ha dicho, ya sabemos cuál es el bando. Y esto preocupa demasiado porque Turquía no es Irán, Turquía no es Israel, estamos hablando de una superpotencia, en este caso militar. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, parece haber criticado la posibilidad de que Washington
termine pues imponiendo restricciones a una unidad militar en Cisjordania, como habíamos comentado en otros videos, que está siendo acusada de vulnerar los derechos humanos. ¿Qué sucede? Gallant se reunió el día lunes con las tropas del batallón Netzah Yehuda de las Fuerzas de Defensa de Israel, en medio de su defensa, pues, en lo que está sucediendo con esta decisión de Estados Unidos de sancionar a la unidad por vulneraciones de los derechos humanos en Cisjordania ocupada, según informó en aquel momento el periódico israelí The Times of Israel. El tema es de repente complicado porque después de estas reuniones, después de estas conversaciones, ha salido al frente el propio Gallant a decir que errores y equivocaciones ocurren donde sea que haya actividades militares y no pueden suceder, pero el hecho de que uno o dos o varios soldados hayan hecho algo equivocado no debe desacreditar a todo el batallón. Terminó diciendo Gallant al tiempo que anunció que están cuidando a los soldados involucrados en estos casos. Lo que ha dicho Gallant, y llama la atención, y lo hemos dicho al inicio de esta nota, es que nadie en el mundo les va a enseñar qué es la moralidad y qué son las normas. Sí, esto es lo que ha dicho el propio Gallant. Asimismo, en relación al batallón israelí, el ministro ha subrayado que todo el sistema de defensa, las fuerzas de defensa de Israel y el Estado de Israel lo apoyan, aprecian y lo incitan en sus operaciones para proteger al Estado de Israel. Según los reportes de diversos medios internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planea anunciar en los próximos días sanciones contra una unidad del ejército de Israel, la unidad Netzah Yehuda, es decir, Judea por siempre, para que se entienda. Dicho batallón fue acusado de básicamente presuntas vulneraciones graves a los derechos humanos de civiles palestinos en la Cisjordania ocupada por Tel Aviv. De hecho, de acuerdo con la agencia de noticias AP, Washington investigó a 5 unidades militares con graves vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, las sanciones solo estarían dirigidas contra una de ellas. Es decir, que el escenario es más preocupante todavía, pero que Estados Unidos ha decidido mantener pues la, entre muchas comillas, compostura, cuando la realidad es que no es uno, no son dos, sino 5 los batallones que están yendo en contra de los derechos humanos, al menos según la investigación de AP. En concreto, las restricciones incluyen, y por eso solamente le están imponiendo sanciones a una, o le impondrían porque ni siquiera se ha confirmado, que la ayuda militar enviada por Estados Unidos no podrá dirigirse a este batallón, además que se va a restringir su participación en programas de formación financiados por el propio país norteamericano. Un escenario doloroso para Estados Unidos, pero sobre todo para Israel, que en este momento ha respondido diciéndole directamente a su más grande aliado que no le pueden enseñar qué es la moralidad. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.